Bienvenido una vez más a Teología 3. A través de este programa hemos estado llevando a cabo esta clase de Teología 3 que involucra la enseñanza o la doctrina de la salvación, en la cual en los últimos días nos hemos estado enfocando específicamente en lo que es la salvación, de dónde viene, la seguridad de la misma. ¿Cómo es que Dios nos mantiene seguros en sus manos una vez que Él mismo nos salva, una vez que Él mismo ha llevado a cabo la obra de la salvación? ¿Cómo es que podemos estar seguros y convencidos? La semana pasada estuvimos hablando sobre esa seguridad, el hecho de que si estamos en las manos de Cristo, nadie nos arrebatará de la mano, de que absolutamente nada nos apartará del amor de Dios, ni luchas, ni pruebas, ni problemas, ni muerte, nada, absolutamente nada, dice la palabra de Dios, nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando hablamos de la seguridad de la salvación, dijimos la semana pasada, esto aplica directamente a aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Quiero estar seguro que aclaro un punto. No todo aquel que dice ser un hijo de Dios, solo por decir ser un hijo de Dios, lo es. Todos somos creación de Dios, mas no todos somos hijos de Dios. La semana anterior estuvimos hablando del hecho de que los únicos que reciben el derecho, la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios son aquellos que han puesto su confianza, su fe, su entrega total en el sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que quisiera solamente aclarar ese punto para que no haya confusión alguna de que la salvación está segura en las manos de Dios, pero ¿para quiénes? Para aquellos que verdaderamente son creyentes. No para el que lo dice ser, porque hay muchas personas que profesan ser, mas no viven una vida como tales. Ser creyente no es solamente decirlo soy, pero es vivir una vida, y no estoy hablando de perfección, pero es vivir una vida en la cual constantemente tú vives una vida de entrega, tú vives una vida haciendo la voluntad de Dios, procuras hacer la voluntad de Dios, conoces la voluntad de Dios y tienes una entrega sincera a esa misma voluntad de Dios. Ahora, hablábamos de la seguridad de la salvación y que el verdadero creyente, por lo tanto, no pierde esa salvación. Entonces, cuando tocamos un tema como ese, hay tres preguntas comunes que las personas hacen cuando hablamos de la seguridad de la salvación. Una de las preguntas comunes que las personas hacen cuando hablamos de esto es, primera pregunta, si estamos salvos y la salvación no se pierde, ¿eso significa que ahora podemos hacer lo que nosotros queramos? ¿Lo que nos venga en gana? O sea, podemos pecar libremente porque al fin y al cabo la salvación no se pierde. Porque ya que no se pierde, podemos hacer lo que queramos. Esa es la primera pregunta y la vamos a contestar el día de hoy. La segunda pregunta es, ¿qué sucede entonces cuando el verdadero creyente peca? Si el verdadero creyente peca, ¿qué sucede ya que no se pierde la salvación? ¿Qué es lo que sucede? Tercera pregunta que contestaremos el día de hoy es, ¿y qué de aquellos que en algún momento profesaron fe en Cristo, entregaron su vida a Cristo, pasaron enfrente, posiblemente a un altar, posiblemente hicieron una oración con alguna persona en algún lugar, entregaron su vida a Cristo, aparentemente, pero eventualmente sucedieron cosas en la vida de esta persona que de alguna u otra manera hicieron que esta persona se alejara de los caminos del Señor y nunca jamás volvió. ¿Qué sucede con esa persona? ¿No era creyente? ¿No pierde esa persona su salvación? Esta es la tercera pregunta que contestaremos el día de hoy. Así que vamos a ir hacia adelante contestando estas preguntas. La primera, si estamos salvos, ¿eso quiere decir que puedo hacer lo que yo quiera, cuando quiera, como quiera? Al fin y al cabo, algunos enseñan, descaradamente podría decirlo, algunos enseñan que no importa lo que tú hagas con tu cuerpo,
siempre y cuando no toques el espíritu. Así que el cuerpo es para el pecado, mas el espíritu es para Dios, dicen ellos. Así que haz lo que quieras con tu cuerpo, siempre y cuando no toques el espíritu. No hay mentira tan lejos de la verdad de Dios como esa en cuanto a este tema. Si estamos realmente salvos, si somos salvos, si hemos entregado nuestras vidas a Cristo, no podemos hacer lo que nos da la gana. No podemos hacer lo que nosotros queramos simple y sencillamente porque la salvación no se pierde. Es más, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, capítulo 6, versículos del 1 al 2, el apóstol Pablo lo dijo de esta manera. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo responde a su pregunta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, el apóstol Pablo está diciéndonos, él nos está cuestionando que vamos a mantenernos pecando porque habían personas que decían hay que pecar más para ser más perdonados. Y el apóstol Pablo decía, no, solo porque hemos sido salvos por la gracia, esto no quiere decir de que para que la gracia sobreabunde vas a seguir pecando. Todo lo contrario, dice el apóstol Pablo. En el versículo 2 nos dice, en ninguna manera. Olvídense de esto, dice el apóstol Pablo. El hecho de que la salvación no se pierde, si verdaderamente has venido a una relación con Cristo, es porque has muerto al pecado, según el versículo 2 de Romanos 6. Y cuando dice ahí que has muerto al pecado, el apóstol Pablo pregunta y hace una pregunta con una respuesta muy obvia. La pregunta es, ¿cómo viviremos aún en él si hemos muerto al pecado? La respuesta es, no, no podemos seguir viviendo una vida donde estamos practicando constantemente el pecado. La respuesta a esta pregunta es esa, de ninguna manera. El creyente, por su seguridad y privilegio que tiene de pertenecer a Cristo, debe de tener en su corazón un deseo intenso de obedecer a Cristo. Esto no quiere decir que no van a haber momentos de debilidad, momentos en los que el creyente puede fallar, momentos en los que el creyente puede cojear de un lado y poder tropezar. Sí existen esos momentos. Pero por lo general el creyente tiene aquel deseo de obedecer a Cristo y aun cuando falla, el creyente siente aquella convicción en su corazón de que no está bien lo que hizo. ¿Cómo puede entonces un cristiano saber que verdaderamente conoce a Cristo? Bueno, en el libro de Primera de Juan, si usted va a Primera de Juan capítulo 2, nos da la respuesta en el versículo 3 y 5 diciéndonos de esta manera. Y en esto sabemos que le conocemos. ¿Cómo puede un cristiano saber que verdaderamente es cristiano? En esto sabemos que somos verdaderos cristianos. En esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea que cuando tú guardas los mandamientos del Señor, básicamente, tú lo que estás haciendo es demostrando que verdaderamente le perteneces al Señor. Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Por qué? El que dice que permanece en él debe de andar nada más y nada menos como él anduvo. Así te das cuenta que verdaderamente eres un hijo de Dios, que verdaderamente eres de aquellas personas que no van a perder su salvación. ¿Por qué? Porque eres un verdadero hijo de Dios. Eres un verdadero hijo de Dios y tienes el anhelo, tienes el deseo de guardar los mandamientos del Señor, de conocer su palabra y de obedecer su palabra. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, dijo el Señor Jesucristo mismo. El privilegio de la seguridad de nuestra salvación no nos da la libertad para desobedecer a Dios y pecar deliberadamente, simple y sencillamente porque nos viene en gana.
El pecar deliberadamente puede más bien ser una muestra de que un individuo realmente no conoce a Dios. Y mismo la palabra del Señor nos lo dice, si usted me acompaña a Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 y 9. Primera de Juan capítulo 3, versículos 8 y 9 nos dice que el que practique el pecado, y es un versículo muy fuerte, pero nos dice que el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, aquí la palabra clave en estos dos versículos es la práctica del pecado. O sea, cuando estás constantemente, si una persona está constantemente haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo y no siente convicción alguna de lo que está haciendo, entonces puedes preocuparte. Si tú eres esa persona, debes de preocuparte. Porque si estás haciendo lo mismo una y otra vez y no sientes ningún tipo de convicción, entonces la palabra de Dios es bastante clara. Dice que lo más seguro es que no eres un hijo de Dios. Ahora, ¿qué hace el verdadero creyente? En el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no busca, no dice que no peca, sino que dice no usa o no busca practicar el pecado. O sea, que el pecado no viene a ser algo habitual, un hábito en la vida, aquello que es imposible dejar, aquello, no, no viene a ser un hábito en la vida. Sin embargo, el verdadero creyente sí peca, pero no lo lleva a cabo como una práctica constante sin ninguna convicción alguna. De hecho, cuando el creyente peca, el creyente siente la convicción y esa convicción te lleva a una reflexión que te lleva a un arrepentimiento. Sí, cuando el creyente peca, el pecado nos lleva a una convicción, la convicción nos lleva a una reflexión de lo que Dios dice, lo que hemos hecho mal, y esa reflexión nos lleva constantemente al arrepentimiento. Así que eso es lo que hace. El que es verdaderamente nacido de Dios es una persona que no practica el pecado. Ahora, cuando vemos la palabra de Dios en otros versículos, como por ejemplo, segunda de Corintios 5:17, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que de modo que si alguno de ellos está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva persona. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice, debe de tener nuevos deseos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, las cosas viejas han sido deshechas, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que los deseos que un verdadero creyente debe de tener no son deseos de seguir pecando para que entonces Dios te perdone más. Todo lo contrario, los deseos que debe de tener un nuevo creyente deben de ser deseos de amar, deben de deseos de glorificar, deben de ser deseos de servir a Dios con todo su corazón, con todas tus actitudes y acciones, con tu comportamiento, con tu vida diaria. En otras palabras, el vivir cristiano no es un momento de ir a una iglesia. El vivir cristiano es un estilo de vida que tú vives. Es un diario vivir que muestra que en realidad existe en ti el corazón regenerado y no de una persona que libremente se entrega a las prácticas del pecado. Así que es importante entender y poder tener esa primera pregunta en la mente y tener esa respuesta. La respuesta es no, no puedes pecar deliberadamente solamente porque la salvación no se pierde. La segunda pregunta es, ¿qué sucede entonces cuando el verdadero creyente peca? ¿Por qué? Porque lo mencioné hace unos segundos atrás, de que no quiere decir que el verdadero cristiano no peca. Pero Primera de Juan nos dijo que el verdadero cristiano no practica el pecado de forma habitual. Entonces, ¿qué sucede cuando el cristiano peca? Lo que sucede cuando el cristiano peca, y quiero que me acompañes a Primera de Juan capítulo 1, y en el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 8, podemos ver
lo que sucede ahí. El hecho de que un cristiano no hace del pecado un hábito en su vida, tampoco quiere decir que el cristiano nunca va a pecar. Eso nos llevaría a ser personas perfectas y quiero estar seguro que cada uno de nosotros entendemos que no somos perfectos en esta tierra. Ahora, en 1 de Juan 1:8 fue escrito para cristianos. Pero ¿qué sucede si una persona dijera, o si un cristiano dijese, yo no tengo pecado? Mire lo que dice 1 de Juan 1:8. Si la persona dice que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad, o sea, la verdad de Dios no estaría en nosotros. Es un peligro decir como seres humanos que no tenemos pecado. Es un peligro porque eso quiere decir que la verdad de Dios entonces no está en nosotros. Es importante entender entonces que el cristiano, por muy cristiano que sea, peca en su vida. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Sin embargo, vuelvo al punto. No hace del pecado un hábito constante en su vida, del mismo pecado una y otra vez. Ahora, en este mismo capítulo de Primera de Juan 1, en el versículo 10, en ese mismo texto, ¿qué más pasa si decimos que no hemos pecado? Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no estaría entonces en nosotros. Es un peligro decir que nosotros no somos pecadores o que no tenemos pecado más. Ahora, el cristiano es una persona capaz de pecar por tres razones, mis queridos hermanos. Porque sigue siendo humano, es la número uno. Número dos, porque estamos viviendo en un mundo donde hay un sistema pecaminoso. Y número tres, porque tiene un fuerte enemigo que desea que constantemente peque contra Dios. Eso es el diablo. Esas tres razones muchas veces nos impulsan. Nuestra naturaleza, seguimos siendo humanos. El ambiente en el que nosotros vivimos. Estamos viviendo en un mundo contaminado por el pecado y tenemos un enemigo que constantemente busca crear sistemas en los que tú puedas caer en ciertas cosas, procesos en los que tú puedas caer donde quedes atrapado en el pecado. Pero aún en la imperfección del creyente, lo maravilloso de Dios es que Dios sigue siendo fiel para perdonarnos. ¿Qué hace o qué debe de hacer el cristiano verdadero? Ese cristiano que ha sido salvo por fe, ese que ha sido salvo por la gracia, ese cristiano que tiene segura su salvación en Cristo, ¿qué tiene que hacer si peca? No es difícil, es muy sencillo entender esto. Lo difícil es practicarlo. ¿Qué debe de hacer el creyente si peca? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! Esas son maravillosas noticias de parte de Dios para nosotros. Si alguno confesare su pecado, Él es fiel y Él es justo en perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, cuando sientes esa convicción, cuando hiciste una cosa mala, cuando fallaste a Dios en algo, no te quedes sin hacer nada, pero inmediatamente corre a los pies de nuestro Salvador. No demores en ir, entregarte y expresarle a Él el dolor que sientes en tu corazón por haberle fallado en lo que haya sido que lo hayas hecho. Él está dispuesto porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué hace Dios? Nos perdona. Nos perdona. Él es fiel, dice la palabra de Dios, aun cuando nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel. Me encanta saber lo que Dios hace por nosotros. Es más, no solamente nos perdona, pero dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 que aun cuando nosotros pecamos, tenemos un abogado para con el Padre. O sea que cuando usted peca, usted está frente al juicio de Dios.
Es la imagen de que usted está frente al juez, que es el Padre, y Jesucristo es el abogado que nosotros tenemos. O sea que mientras usted está frente al Padre y usted está culpable de pecado, entonces Jesucristo viene y dice, Padre, es inocente. Yo soy su abogado y es inocente. ¿Por qué? Porque yo ya pagué por su pecado. Es por eso que podemos venir confiados al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y Él es fiel y justo en perdonarnos. ¿Por qué? Porque Él siendo nuestro abogado, Él mismo pagó la deuda del pecado, la del pecado de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. Simplemente tienes que venir delante de Dios. Y si eres un verdadero creyente, te esfuerzas por obedecer a Dios. No es que simplemente vas a andar haciendo lo que respondíamos en la primera pregunta, pecando libremente. No, pero cuando peques, sabes que tienes abogado para con el Padre, Cristo Jesús. Esa es la respuesta a nuestra segunda pregunta. Nuestra tercera pregunta es, ¿y qué de aquellos? Y esta pregunta es muy común, me la han hecho infinidad de veces. Pastor Oscar, ¿qué de aquellos que en algún momento creyeron haber entregado sus vidas a Cristo, que en algún momento hicieron profesión de fe, incluso mostraron como que parecía que sí, arrancaron rápido, fuerte, pero pararon de un solo también? ¿Qué de aquellos que se alejan del camino de Dios después de un tiempo y nunca vuelven? Quiero que entendamos de que hay personas, hay cristianos que pueden desviarse un tiempo del camino, pero si son verdaderos cristianos, la convicción de la relación que ellos tienen con Dios, la convicción de su pecado, les va a llevar a un arrepentimiento eventualmente. Y van a regresar. Uno de los más grandes ejemplos de esto es el ejemplo del hijo pródigo. ¿Recuerdan? El hijo pródigo era un hijo legítimo. Nunca dejó de ser hijo, aun cuando se rebeló y se apartó contra el Padre. Se fue lejos del Padre, hizo todo lo que quería, pero un día recapacitó y dijo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con esto que me está sucediendo en la vida? Me está sucediendo porque yo me lo he hecho a mí mismo. ¿Qué estoy haciendo? Si tengo a mi padre y aún los siervos de mi padre comen mejor de lo que yo estoy comiendo aquí con los cerdos por causa de mi desobediencia. Y entonces se va y busca al padre. Nunca dejó de ser hijo, pero tarde o temprano regresó. Y cuando se va y busca al Padre, el Padre lo está esperando con los brazos abiertos, de la misma forma en que Dios nos espera a cada uno de nosotros. En algún momento que nosotros nos hayamos apartado, hayamos fallado en alguna cosa, o que alguna cosa de la vida que nos sucedió nos desanimó de seguir caminando con Dios. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que nunca vuelven? Es más, muchas personas vienen a Cristo solo por la pura emoción del momento. Es más, mientras la emoción les dura, ellos son fieles, al igual que cualquier otro creyente, son fieles. Pero tarde o temprano, los cristianos tienen que ser probados, al igual que el oro es pasado por el fuego. Asimismo dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, que como cristiano tienes que ser probado por el oro. Van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles en tu vida en las cuales si tú realmente no eres aquella persona que dice ser para con Dios, te vas a alejar y nunca más vas a volver. Pero el verdadero creyente sabe que va a ser probado como el oro, o sea que va a ser pasado por el fuego, por la prueba del fuego. Ese creyente se va a mantener caminando con el Señor. Va a ser pasado por el fuego para que salga lo puro que hay en esa persona, de acuerdo a la relación que tiene con Dios. Es necesario que el creyente pase por cosas así, dice la palabra de Dios. Es necesario que el creyente pase por problemas para que se vea quiénes en realidad son aprobados. Sí, el apóstol Pablo se lo dijo a los corintios en Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 17 al 19. Es necesario que hayan divisiones, que hayan problemas entre ustedes para que sea visto quiénes realmente son aprobados. Ahora, cuando esto pasa, entonces los que verdaderamente son de corazón
creyentes, discípulos, seguidores de Cristo, se mantendrán. Pero los que salen de nosotros, que se van de los caminos del Señor, que se van de la iglesia y nunca más vuelven, y mostraron que aparentemente no es que pierden ellos la salvación, es que nunca la tuvieron. Es más, vea juntamente conmigo en Primera de Juan, capítulo 2, y quiero que vaya conmigo exactamente al versículo 19. Y vea lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 19, donde nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, si salieron de nosotros es porque estaban primero con nosotros. Aparentemente eran parte de nosotros. Pero salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea que donde hay creyentes verdaderos, también hay personas que profesan nada más ser creyentes. En una iglesia, sea cual sea la iglesia, hay personas que son creyentes de palabra, hay personas que son creyentes de corazón. Hay creyentes que son simplemente de apariencias, hay creyentes que son falsos, como hay creyentes que son genuinos, verdaderos. Aquellos que aman la palabra del Señor. Y no estoy hablando de fanáticos, estoy hablando de personas que viven su día a día como una vida normal, pero en su día a día que viven la vida normal, ellos para tomar las decisiones de su vida. Ellos no comienzan su día sin comunicarse con Dios, sin estar al tanto de que Dios está ahí, de que Dios es el que tiene control de sus vidas diarias. Es una relación diferente la que el verdadero creyente tiene para con Dios. Cuando las personas salen, es que muchas veces, si nunca regresan, es que nunca fueron de nosotros. Si regresan, es porque fueron similares al hijo pródigo. Pero si nunca regresan, esto quiere decir que nunca fueron parte de. Así que cuando alguien se aleja y no desea regresar y recomenzar una relación con su creador, debemos entonces nosotros de recordar lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la parábola del sembrador. Ahora, quiero que tomen 20 minutos, nos separemos en grupos de 3 y en este momento, en 20 minutos, quiero que todos vayan a la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 23. Quiero que ustedes analicen juntos la parábola del sembrador. Quiero que ustedes vean cuántos tipos de terreno hay y ustedes lo escriban. Quiero que observen también no solamente cuántos tipos de terreno, quién es el que siembra, qué es la semilla que se siembra, cuántos tipos de terreno hay, qué fue lo positivo o negativo en cada uno de los tipos de terreno, cuántos dieron realmente fruto de los tipos de terreno donde se sembró la semilla. Y en los que no dio fruto, dio la apariencia que sí iba a haber fruto. No solamente si dio la apariencia, pero ¿qué sucedió si parecía que iban a dar fruto? Y aquí, cuando usted lea la parábola del sembrador, usted se va a dar cuenta que hay personas que puede ser que comienzan y no continúan. Hay otros que comienzan, caminan por un tiempo y luego por situaciones de la vida se alejan y nunca más vuelven. Hay otros que simple y sencillamente se depositó la semilla de la palabra de Dios en ellos y alguien más va y los convence de algo muy diferente. Y ustedes van a analizar esto. Juntos en grupos de 3, por favor, vamos a tomar en este momento 20 minutos y vamos a analizar esto y regresamos después de 20 minutos. Dios bendiga. Bienvenido de regreso. Muy bien. ¿Qué te pareció? ¿Pudiste aprender algo? Estoy seguro que aprendiste mucho. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Siempre hace su trabajo. Siempre hace la obra que la palabra de Dios va a hacer en nuestros corazones. Ahora, ¿te das cuenta?
Cómo muchas personas pueden aparentar o muchas personas pueden sentirse emocionados y tomar decisiones, profesión de fe, hacer esa profesión de fe por puras emociones. Pero cuando viene lo fuerte de la vida, entonces normalmente dicen, esto no es para mí, esto no es para mí. Así de que a la seguridad de la salvación vienen estas tres preguntas, y a estas tres preguntas hemos visto el día de hoy la respuesta. Espero que haya sido de bendición para ti. Si este tiempo ha sido de bendición para ti, si has entendido con claridad lo que hemos visto, yo te pido que le des un me gusta o un like a este video, que te suscribas y también que lo compartas con los demás. Para los estudiantes, a continuación, recuérdense de enviarme sus tareas a través de correo electrónico, y cuando envíen sus tareas, acuerden siempre de poner su nombre. Pero también a continuación vienen las tareas que corresponden para la próxima semana. Dios bendiga a cada uno de ustedes, que tengan un lindo fin de semana. En el nombre del Señor Jesucristo, les damos las gracias.